En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Por eso te damos la bienvenida a la Confra Ciudad Salitre. Hola familia, bienvenidos a nuestro servicio online de la Confra Salitre. Qué bueno es volver a conectarnos y estar en familia. Los animamos a estar conectados en los grupos de crecimiento que la Confra Salitre tiene para cada uno de nosotros. Si es tu primera vez viéndonos y quisieras estar en alguno de estos grupos, contáctate con nosotros a este WhatsApp. También puedes dejarnos tus datos personales y nosotros nos contactaremos contigo. Es un privilegio estar de nuevo conectados en nuestro servicio, alabando a Dios y aprendiendo de su palabra. Hemos venido aprendiendo los hábitos que no nos permiten enfermar. Así que demos inicio a nuestro servicio. Recuerda que este es un momento íntimo entre tú y Dios. No te distraigas con nada. Disfrútalo. Bienvenidos a la Confra Salitre. Su poder, porque no puede dejar de ser fiel. Por su justicia, por su bondad, porque no deja nunca de amar. Aleluya. Su aflicción, porque en su sangre nos dio salvación. Por su presencia podemos ver, por la esperanza de estar junto a Él. Aleluya. futuro, desconozco lo que habrá.
cuando voy a mi Señor, cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. ¿Qué tal en todas las mañanas un delicioso café? Sí, un café delicioso, con ese olor de campo, de nuestra esencia, pero imagínatelo de una manera diferente. Sí, de una manera diferente, en Tiempo de Café con Jesús. Todos los días encontrarás un devocional exclusivo para ti. Encuéntralo en nuestro canal de YouTube. Y para la próxima semana, ten en cuenta, el miércoles 23 de septiembre tendremos estudio bíblico para universitarios a las 7 de la noche. El jueves 24 de septiembre tendremos Alma a las 7 de la noche. El viernes 25 de septiembre tendremos Mujeres a las 9:30 de la mañana, Profesionales a las 7 de la noche y El Garaje a las 7 de la noche. El sábado 26 de septiembre tendremos Hombres a las 9:45 de la mañana, Emparejados a las 7 de la noche y Universitarios a las 7:30 de la noche. Ten en cuenta que todos los grupos de crecimiento se están reuniendo por Zoom. Comunícate con tu líder o conéctate a un grupo de crecimiento. En medio de la cuarentena queremos invitarte a participar en nuestro reto Confra, llamando a 3 personas de nuestra iglesia. De esta manera, durante la semana nos estaremos cuidando los unos a los otros, porque recuerda que en la Confra Salitre somos familia. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros de esta próxima semana. Somos bendecidos de tenerte con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Ahora, hacer tus donaciones y ayudar a comprar la libra de amor es muy fácil. En Confra Online puedes realizarlas a través de los siguientes números de cuenta. Incluyes el NID y el nombre de nuestra iglesia. Y por último, mandas el soporte de ofrenda al siguiente correo. Es muy fácil. Al recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a
sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Muy buenos días, amada familia. Es un privilegio muy grande para mí, en verdad, poder acercarme a ustedes nuevamente compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Ya estamos llegando al final de esta serie que hemos llamado Hábitos que no te dejan enfermar. Y el domingo pasado Alberto comenzó hablando acerca de los dones, del uso de los dones, de esas capacidades extraordinarias que Dios da a la iglesia. Y eso las da en un ambiente de amor y en un ambiente de unidad. Durante esta época de aislamiento debido a la pandemia, muchas personas hemos empezado a hacer ejercicios. Y a veces ese tema de hacer ejercicios es motivado por algún aumento o por haber ganado algunos kilitos de más. O a veces también por el aumento del sedentarismo. Otras personas decidieron realizar otras actividades como ver más televisión, quizá como leer libros, como meditar. Y cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio de manera continua, de manera permanente, de manera disciplinada, eso se empieza a notar. Nuestro cuerpo empieza a sufrir algunos ajustes, algunos cambios importantes. Hay algunos músculos que se empiezan a desarrollar y hay partes del cuerpo que ya no se notan tanto como antes. Pero igual pasa cuando dejamos de hacer ejercicio. Cuando dejamos de hacer ejercicio, hay algunas partes de nuestros cuerpos que se notan más. Y hay algunas condiciones físicas que también van a notarse en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros empezamos a desarrollar o ejercitar los dones espirituales que Dios nos ha dado, a través de los cuales nos ha capacitado, eso también se empieza a notar. Pero se empieza a notar no tanto en nosotros mismos, sino en las personas con quienes tenemos nosotros relación, aquellos a quienes Dios nos ha permitido influenciar. En ellos se nota más el ejercicio de los dones cuando nosotros los desarrollamos. Pero también sucede lo mismo cuando dejamos nosotros de desarrollar los dones que Dios nos da. También se nota en las personas con quienes nosotros tenemos acercamiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las evidencias de una vida transformada. Y esas evidencias de una vida transformada están basadas en el efecto que el desarrollo y la ejecución de los dones que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo se muestran, se evidencian
en nosotros, pero también, sobre todo, en las personas que están a nuestro alrededor en el contexto de la iglesia. Yo les invito para que en nuestras Biblias abramos en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a estar mirando inicialmente del versículo 1 hasta el 8. Romanos 12, del 1 al 8. Y yo quiero leérselas en la versión Dios habla hoy. Entonces vamos a leer esta porción para seguir hablando acerca de esas evidencias de una vida transformada. Dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir, a otros sirvámosles bien. El que ha recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar, a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Miren qué texto tan precioso, tan lleno de verdades, tan trascendentes, tan importantes para nuestras vidas. Pero antes de hablar acerca de los dones espirituales, acerca de esas capacidades dadas por Dios de una manera extraordinaria a su cuerpo, o sea, a nosotros como iglesia, yo quiero que nos detengamos y miremos solo por un momento los primeros dos versículos. ¿Qué nos dice allí? En el versículo 1 nos dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y vamos a notar en el versículo 1 y en el versículo 2 por lo menos 3 acciones importantes que vamos a recordar para poder aplicar y evidenciar en nuestras vidas una vida transformada. Versículo 2, allí de Romanos 12, dice: no vivan según los criterios de este siglo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En estos dos versículos, y como antesala y como contexto al uso de los dones, nosotros necesitamos mirar esas 3 acciones de las que habíamos hablado. Esas 3 acciones que deben desarrollarse de manera continua, de manera permanente, de manera constante en nuestras vidas. Y la primera acción es presentarnos a nosotros mismos como una ofrenda. Nosotros mismos somos la ofrenda. Ya no hay excusa para decir que no tenemos nada que ofrecer o que ofrendar a Dios, porque nosotros mismos somos la ofrenda. El segundo aspecto y la segunda acción que nosotros debemos tener en cuenta es no vivir según los criterios de este mundo. En otras versiones es no dejarnos amoldar por este mundo, por este sistema. Y eso tiene que ver con transformarnos. Tiene que ver con, y esa palabra transformar significa literalmente metamorfosis. Y esa palabra transformar o metamorfosis también significa
transfigurar. Y al hablar y al pensar acerca de ese término transfigurar, nuestra mente debe trasladarse al momento en que el Señor Jesús se transfiguró allí en el monte en presencia de varios de sus discípulos, donde sus vestidos empezaron a brillar de una manera extraordinaria y donde su interior brilló por encima de su cuerpo físico. Ese término de transfigurar es algo que Dios quiere y está produciendo en nosotros de manera continua. Y en la última acción, como lo dice en esta versión, es cambiar nuestra manera de pensar. Es, en pocas palabras, como lo dice en otras versiones, renovar nuestro entendimiento. Y eso quiere decir también que debemos comenzar a usar con más frecuencia, la mente de Cristo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos la mente de Cristo y nos corresponde a nosotros usarla. A veces no la usamos, pero la tenemos allí. Como resultado de presentarnos nosotros como una ofrenda viva a Dios, como resultado de no vivir según los criterios de este mundo y como resultado de cambiar nuestra manera de pensar, lo que nosotros vamos a comprobar es que la voluntad de Dios es lo mejor, es buena, es agradable y es completamente perfecta. El efecto transformador de Dios a través de su Espíritu Santo se nota en nuestras vidas. Y miren, produce un cambio interno inicialmente en nuestro carácter, pero también produce un cambio externo en nuestras vidas que tiene que ver con un cambio en nuestra conducta. Y me gusta como lo expresa también Pablo allí en el libro de 2 de Corintios 3:18. Es un proceso progresivo, pero escuche como lo dice Pablo allí en 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Ese es el proceso que Dios produce en nosotros. Y algo muy importante, las personas que no conocen a Dios, las personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con Jesús, no pueden lograr este tipo de transformación. A lo sumo pueden tener una especie de cambio exterior, cambio temporal, cambio externo en su conducta. Y eso, inclusive la Biblia lo define como un disfraz, pero no una transformación. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias de que nosotros, como hijos de Dios, dotados con las capacidades que Él nos ha dado, estamos en un proceso de una vida transformada? ¿Cuáles son las evidencias de esa vida transformada? Esto tiene que ver con el uso de la fe y de los dones que Dios nos da. Y la primera evidencia es que nosotros mantenemos una identidad equilibrada. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a Romanos 12:3. Y dice así en la versión Dios habla hoy: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que ha recibido junto con la fe. Identidad. Mantener una identidad equilibrada. ¿Qué es identidad? Identidad es ese conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. La identidad obviamente nos identifica a nosotros y define quiénes somos. Nosotros como personas tenemos identidad, pero las instituciones también tienen identidad. Nuestra iglesia tiene identidad y nuestra identidad es que somos familia, somos amigos, trabajamos en equipo, predicamos de manera expositiva la palabra de Dios. Eso es, en pocas palabras, nuestro ADN, como lo solemos llamar. Algunas personas basan su identidad en su profesión, pero la identidad es diferente a la profesión o a la ocupación que nosotros desarrollamos. Algunas
Personas también basan su identidad en su familia o en su apellido, pero eso realmente refleja solamente quién es nuestro padre, quiénes son nuestros familiares, pero no refleja nuestra identidad. Algunos también basan su identidad hasta en mentiras que otras personas les han dicho. Por ejemplo, a veces hemos escuchado que usted es un bueno para nada. A veces eso empieza a calar en la vida de las personas y casi que forja una identidad, pero eso allí no radica nuestra verdadera identidad. Aquí Pablo nos está diciendo en este texto que nosotros debemos tener una identidad equilibrada, la cual está basada en una medida de fe que Dios nos ha dado a nosotros. Así que la identidad está basada en la fe en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Eso quiere decir también que cuando nosotros pasamos por crisis en nuestras vidas, por incertidumbres, por momentos en que no sabemos quiénes son o no sabemos para qué somos buenos, para qué somos útiles, en verdad esa crisis está basada en una crisis de fe. Y esto es más común de lo que nosotros podemos imaginar. Miren, sucedió también con Abraham. Abraham, después que Dios le había dicho a él que iba a ser una gran nación de bendición para muchas otras naciones, el siguiente paso que dio Abraham fue presentar a su esposa como su hermana para salvar su vida. Quizá teniendo o desconociendo esa promesa extraordinaria que Dios le había dado. Moisés también pasó por una crisis de fe donde su identidad estaba tambaleando. Cuando Dios se reencontró con él y le dijo que regresara a Egipto, él dijo, pero es que yo no sé ni hablar. Elías también. Elías, después de enfrentarse a más de 400 profetas, una mujer lo amenaza y él se va corriendo y se esconde en una cueva. Así que, miren, esas crisis de fe y esas crisis de identidad son más comunes de las que nosotros podemos imaginar y podemos creer y entender. La Biblia está llena de ellos. En la iglesia en Roma, hacia la cual está dirigiendo Pablo este texto de Romanos, y en particular Romanos 12, había personas que se creían más que los demás, que se creían más espirituales, que se creían de pronto hasta más importantes para Dios. Pero sin duda también en esta iglesia allí en Roma de esta época, había personas que se creían menos que los demás, que se creían que de pronto eran menos importantes y menos favorecidos por Dios. Así que al parecer la iglesia en Roma era una iglesia completamente normal. La identidad, nuestra identidad y una identidad bien equilibrada descansa en la fe de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. ¿Qué ha dicho Dios? Solo hablemos de unas pocas cosas que Dios ha dicho acerca de nosotros. Somos hijos amados por Él. Somos completamente perdonados por Él cuando creímos en Él. Nosotros somos importantes y trascendentes para Dios y para la humanidad. Nosotros somos ciudadanos y personas protegidas por Dios todo el tiempo. Nosotros también somos personas fuera de lo común. La Biblia nos define a nosotros como nación santa, apartada, separada, como pueblo escogido. Nuestra vida tiene propósito. Dios nos ha dado propósito y sentido, razón de vivir. Y nosotros somos valiosos y útiles para Dios y para la iglesia. Cuando nuestra identidad está basada en lo que Dios dice y nosotros le creemos a Dios, nuestra vida se convierte en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando nuestra identidad se basa en lo que Dios dice, nuestra vida no se deja moldear por el mundo, por el sistema. Cuando nuestra vida tiene una identidad basada en lo que Dios dice, entonces estamos siendo continuamente transformados, transfigurados y cada vez más parecidos a Jesús. Mire, y nosotros a la vez estamos comprobando y verificando lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es la voluntad de Dios. La segunda evidencia de una vida transformada es que conocemos nuestra función dentro de la iglesia. Eso lo encontramos allí en Romanos 12, versículos 4 y 5. Déjeme
leerlo. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Todos tenemos una función dentro de la iglesia. Y yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es su función dentro de la iglesia? Funcionar dentro de la iglesia no es exclusivo para un equipo pastoral o para un equipo de ancianos o para aquellos que son líderes. Funcionar dentro de la iglesia es una oportunidad y un privilegio que Dios nos ha dado absolutamente a todos los que somos parte de la iglesia. El año pasado la BBC publicó un artículo muy interesante y se llamaba Las partes del cuerpo que ya no necesitamos, que ya no sirven para nada. Y hay por lo menos 10 partes del cuerpo que según este artículo ya no necesitamos y ya no sirven para nada. El primero es el apéndice. El apéndice, según los científicos y según los médicos, ya no nos sirve para nada. El otro es las cordales, llamadas las muelas del juicio, ya no las necesitamos. Los otros son los músculos de las orejas, esos músculos que permiten a algunas personas mover sus orejas. No todos tenemos esos músculos. Otro es el coxis. El coxis, aunque ayuda a estabilizar la columna, algunos médicos dicen que si prescindimos del coxis, que si ya no lo tenemos, igual no afecta a nuestro cuerpo. Otro es la 13ª costilla o llamada la costilla flotante. Hay personas que ya no la tienen. Y otro es el músculo piramidal. Es un músculo que permite que movamos el estómago de arriba a abajo. Hay personas que no lo tenemos. ¿Sí? Este artículo también decía que estas partes del cuerpo son consideradas como sobras evolutivas. Increíble descripción, pero muy lejos de la realidad. La iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, todas las partes, todos sus miembros son útiles y cumplen una función útil y no hay nada en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que pueda sobrar. No hay nada que sobra. No existen personas que sean apéndices o que sean como esas costillas flotantes. Es verdad que muchas veces nosotros nos podemos portar como apéndices. Nos tocan y nos irritamos. Y a veces toca salir corriendo al médico. O a veces nos sentimos como costillas flotantes que no tenemos un lugar donde funcionar. Pero todas las partes, todos los miembros de este cuerpo que es la iglesia son útiles y son necesarios y cumplen con una función. Nuestra función dentro de la iglesia no se limita a un lugar al que vamos uno o varios días a la semana. Tampoco nuestra función dentro de la iglesia se limita a servir en una sede o en un salón de reuniones. Si fuese así, hace rato que hubiésemos dejado de ser iglesia. Nosotros, como personas, como hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros, donde quiera que estamos o donde quiera que estemos, somos iglesia. Bajo las condiciones actuales, podemos desarrollar nuestra función, esa función que Dios nos ha asignado, no importa dónde estemos, no importa el aislamiento, no importa el distanciamiento. Eso no es o no constituye un impedimento para que nosotros podamos desarrollar nuestra función dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cada persona que se aleja de la comunión con Dios y se aleja de la iglesia, del cuerpo, deja un gran vacío allí en ese cuerpo que es la iglesia, pero también se expone a una situación peligrosa, se vuelve vulnerable esa persona por alejarse del cuerpo. Cada persona que se integra a la iglesia ocupa un espacio importante, nunca sobra, adquiere una función dentro de la iglesia y se cobija en un ambiente de protección, de seguridad y de pertenencia. Y quizá podemos pensar que después de mucho tiempo, quizá usted no sepa cuál es su función dentro de la iglesia, quizá de pronto no sabe cuáles dones
Dios le ha dado a usted para funcionar, para ser útil y funcionar dentro de la iglesia. Pero hay un secreto muy importante para que usted empiece a conocer y a saber cuáles son sus dones. Y el secreto es, empiece a servir. La distancia y el aislamiento no son un impedimento para empezar a servir en el contexto de la iglesia. Pero también tenemos una tercera evidencia de una vida transformada. Y esa tercera evidencia de una vida transformada es que usamos los dones que Dios nos dio. Cuando usamos los dones que Dios nos dio, es una evidencia de esa transformación, de esa metamorfosis que Dios ha iniciado en nuestras vidas. Y eso lo encontramos en Romanos 12, versículo 6 al versículo 9. Escuche lo que dice. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Aquí hay varios aspectos muy importantes que quiero resaltar. Primero, cada uno de nosotros somos una expresión y una manifestación de la gracia de Dios. Usted y yo somos manifestaciones de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas y continúa derramándose de manera permanente. Pero también los dones que Dios nos ha dado a nosotros, esas capacidades especiales dadas por Dios a través de su Espíritu Santo, son una manifestación evidente y adicional de la gracia y del amor de Dios para nosotros. Y el tercer aspecto que quiero resaltar de estos dos versículos acá que acabamos de leer, es que Dios se ha atribuido el derecho exclusivo de dar los dones como Él quiso. Así que es Dios el que distribuye, el que asigna a cada uno de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la manera como Él quiso distribuirlo. Y la pregunta de pronto que usted puede estar haciéndose en este momento es, ¿cuál es mi don? Quiero saber cuál es mi don para poder desarrollarlo, para poder usarlo en la iglesia. Y yo creo firmemente que por lo menos cada cristiano tiene como base mínimo dos dones. Y le voy a decir cuáles son. El primero es el don de servicio. Todos tenemos la posibilidad de servir. Siempre va a haber oportunidad para servir. Y el segundo don que sin duda tenemos es el don de dar. Todos tenemos algo para dar, sea poco o sea mucho, siempre tenemos la posibilidad de dar y siempre habrá oportunidades para dar. Pero aparte de esos dos dones, de servicio y de dar, ¿qué otro don nosotros podemos tener? Bueno, no hay una lista de verificación, no hay una lista donde podamos entrar a clasificar cuáles dones tenemos y cuáles no, pero creo que hay unos principios bíblicos que nos pueden ayudar a nosotros a ver qué otros dones también Dios nos ha dado para poder usarlos y desarrollarlos dentro de la iglesia. Y encontramos unos principios muy importantes en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Se los voy a leer. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Escuche lo que dice. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos varios principios importantes para
poder empezar a descifrar, a decantar qué otros dones tenemos. Primero, los dones son dados para el servicio de los demás, no para servirnos a nosotros, no para nuestra propia promoción, sino es para promocionar a otros también. Lo otro es que los dones son una forma de administración de la gracia de Dios. Somos administradores, no dueños de la gracia de Dios. Lo otro es que los dones se ajustan al carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Es amoroso, es misericordioso. Así que cuando nosotros ejercemos esas capacidades de Dios con amor, con misericordia, con gracia, estamos siendo evidentes que hay algo sobrenatural en nosotros que opera en función de otras personas. Pero también los dones contienen una capacidad dada por Dios. No es una habilidad humana, no es una habilidad natural, es algo que Dios nos da a nosotros de una manera sobrenatural. Y algo que también es muy importante, a través del ejercicio de los dones, a través del uso de los dones, Dios es glorificado, no nosotros. Dios se lleva el mérito, no nosotros. Dios es el que es alabado, no nosotros. Y algo muy importante que también podemos encontrar acerca de los dones, principios para saber qué dones tenemos o qué dones no tenemos, es que el propósito de los dones es capacitar, es equipar a la iglesia. Cuando nosotros somos portadores de noticias, cuando nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios para equipar, para capacitar en cualquiera que sea el ámbito y el contexto dentro de la iglesia, estamos ejerciendo y desarrollando esos dones que Dios nos ha dado a nosotros. Así que déjeme resumirle cuáles son las evidencias de una vida transformada. ¿Cómo sé yo que estoy en un proceso de metamorfosis, de transfiguración, pareciéndome cada vez más a Cristo y no quedándome estático? Hay tres evidencias. La primera es que mantenemos una identidad equilibrada. No nos creemos más que los demás, pero no nos creemos menos que los demás tampoco. Conocemos nuestra función dentro de la iglesia y no solamente la conocemos, funcionamos. Y lo otro es que usamos los dones que Dios nos da, que Dios nos ha dado. Los usamos, no los dejamos estáticos ni guardados. Los regalos que Dios nos da no es para ser acumuladores con ellos, es para ponerlos en función del crecimiento y del equipamiento de la iglesia. Pablo termina esta porción ahí que empezamos a leer, versículo 1, miramos hasta el 8, pero termina esta porción, versículos 9 y 10 de Romanos 12, de una manera muy extraordinaria. Termina hablando del amor. Qué extraño, ¿no? Miren lo que dice Romanos 12, 9 y 10. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Miren, esto es en la versión Dios habla hoy. Me gusta mucho cómo lo expresa. Ámense sinceramente. Quiere decir que podemos desarrollar y ejercer nuestros dones de manera sincera o de manera fingida. Pero aquí Dios nos está animando a ser sinceros en el desarrollo y en el uso de esos dones, de esos regalos que Dios nos ha dado. Pero dice, hay cosas que no son buenas, que debemos desechar, que debemos dejar a un lado. Y debemos tener preferencia por nosotros mismos, por nuestra familia. Debemos preferirnos los unos a los otros. De esa manera, Pablo está hablando acerca y culminando esta pequeña porción acerca de los dones, amándonos sinceramente y prefiriéndonos de una manera genuina los unos a los otros. ¿Hay evidencias en su vida de que va en un proceso de transformación? Puede verificar con estos tres aspectos si en verdad va en ese proceso de metamorfosis, en ese proceso de transfiguración por el uso y el ejercicio
de los dones que lo edifican a usted, pero a través de usted a la iglesia también. ¿Por qué no oramos y culminamos este tiempo pidiendo de Dios sabiduría, gracia y que nos ayude no solamente a conocer nuestros dones, pero también a desarrollarlos, a ponerlos en función de la iglesia? Padre, queremos agradecerte porque eres bueno, eres maravilloso y eres un Dios extraordinario. Padre, nos has dado dones y habilidades que son una muestra de tu gracia y de tu amor. Así que queremos pedirte sabiduría. Sabiduría en primer lugar para que podamos discernir y saber qué dones nos has dado tú, y sabiduría para poderlos desarrollar e implementar. Tú nos quieres usar a nosotros. Tú quieres que nosotros podamos ser canales de bendición donde quiera que estemos. Así que aún en medio del aislamiento, del distanciamiento, de no podernos ver cara a cara con nuestra amada familia de la iglesia, tú nos quieres usar y tú quieres que seamos en verdad portadores de tu gracia y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, porque es allí donde encontramos el verdadero crecimiento, es allí donde nos vamos a parecer cada vez más a ti. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Al recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad
Querida familia de la Confra Salitre, muy buenos días. En un mes donde estamos celebrando el amor y la amistad, tenemos que recordar que tenemos un amigo que no es secreto, porque día a día nos muestra y nos convence de cuánto nos ama. Hablamos de Jesús, nuestro Señor. Sin embargo, pienso y digo cómo podemos corresponder a ese amor. Y creo que una muy buena idea es justamente lo que 1 Pedro 4:10 nos dice. Dice el versículo: cada uno ponga al servicio de los demás el don que recibió, administrando fielmente la gracia en sus diversas formas. Mira que Dios nos dio algo para ser los mejores amigos de otros. Un modelo de amor entre nosotros y con nuestro Padre, con Jesús, a través del Espíritu Santo. Familia, permíteme orar. Y permíteme orar y hagámonos uno en este momento, rogándole al Señor que nos haga eso, nos haga uno. Querido Padre, gracias por la Confra Salitre. Somos una iglesia, Señor, donde no hay divisiones, no hay odios, donde no hay rebeldías ni cosas extrañas. Somos una iglesia que se ama, Señor. Te damos gracias por eso y queremos cuidarlo mucho. Y la forma de cuidarlo, Señor, es teniéndote a ti como Señor y sirviéndonos unos a otros, haciendo uso de nuestros dones. Te damos gracias por eso, Señor. Permítenos crecer en esa correspondencia a tu amor, sirviéndonos y sirviéndote. Querido Señor, permítenos seguir creciendo en este amor para contigo y los demás. En Cristo Jesús. Amén. Familia, en un momento donde ya todo se abrió, la gente está saliendo, los carros, ya hay trancón, ya viene el pico y placa. No, Dios mío. Ha aumentado todo, pero también ha aumentado ese relax de no tener cuidado con las medidas de seguridad, con los protocolos de seguridad. Por esta razón quiero animarte y quiero rogarte a que seas muy, muy cuidadoso, muy serio en seguir manteniendo los protocolos de seguridad. Sería hermoso reencontrarnos y hagamos lo que nos corresponde para eso, que Dios hará lo demás. Familia, en unos minutos llegará el link para Explora Club y también para el grupo de comandos. Somos bienvenidos al amor del Señor, amarlo a Él y amarnos entre nosotros. Y usar los dones es lo mejor para ello. Que tengas una buena semana donde enfrentamos la vida con fe, una semana donde enfrentamos la vida sirviendo con nuestros dones, aplicándolos y siendo bendición para una humanidad, para una tierra, para una sociedad que necesita tanto escuchar que Dios existe y que necesita verlo en nuestras vidas. Ánimo, que tengas una muy buena semana y no olvides, en Confra Salitre somos familia. Bendiciones, chao. De casa seguimos siendo iglesia. Desde 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 casa seguimos siendo iglesia. En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Gracias por haberte conectado con nosotros en este servicio. Nos vemos